Este es el segundo. Ya en el video anterior hablamos de la túnica más externa. Ahora hablaremos de la túnica media y de la túnica interna. Aquí, para que vean lo que hablamos del video anterior, no se pierdan. Esto era la esclerótica y la córnea, lo que me conformaban la túnica fibrosa o túnica externa. Mientras que hoy vamos a hablar primero de la túnica media, que está conformada o compuesta por tres zonas. Una más posterior denominada coroides, una hacia anterior, continuación de la coroides, que es el cuerpo ciliar, y luego lo que es el iris del ojo. Eso es la túnica media, también denominada túnica vascular. Y por último hablaremos de la túnica interna, que tiene una sola estructura, que es la retina, que también la tocaremos en este video. Vamos a comenzar entonces hablando de las estructuras que se encuentran en la túnica media. Esta túnica media, como les dije, está compuesta por tres partes, que son la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Vamos a comenzar hablando primero de la coroides. Recuerden ustedes que esta capa externa, que aquí se ve como un color carne, era la túnica fibrosa. Luego venía esta azul, que era la túnica media, y esta amarilla, que sería la túnica interna. Entonces esta coroides, que es la parte más posterior de la túnica media, va a nacer más o menos a nivel del polo posterior del ojo. Va a cruzar incluso el disco óptico. De hecho, se dice que la coroides forma fibras que ayudan a formar lo que es esta lámina cribosa, por donde pasa el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Entonces, esta capa media, recuerda que también la llaman capa vascular, es justamente porque en la coroides es en donde se encuentra la mayoría de los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar al globo ocular. Entonces, algo importante de ella es que su capa más externa no está adherida a la retina. En este punto solamente los une un tejido conectivo, pero no está fuertemente adherida a la misma. Ahora, esta coroides va a llegar anteriormente hasta el nivel en donde la retina comienza a ser la ora serrata. Tal vez no conocen todavía el término ora serrata. Cuando les explique la retina, verán cuál es esa estructura. El hecho es que se dice que la coroides va entonces desde el polo posterior del ojo hasta el lugar donde la retina forma la ora serrata, que más o menos es este lugar donde vean que la retina se va estrechando, que es lo amarillo que ustedes ven aquí. De allí en adelante, nosotros los denominamos cuerpo ciliar, que es la segunda porción de la túnica media. Entonces, ¿qué capas va a tener esta coroide? Esta coroide va a tener 4 capas. Vamos a comenzar desde la capa más superficial, o sea, la que está más en contacto con la esclerótica, hasta la capa más profunda, que es la que estaría en contacto con la retina. Entonces, la primera capa sería la lámina supracoroidea. Esta lámina supracoroidea tiene células pigmentarias. Ella es la que va a estar en contacto directo con lo que es la esclerótica, con lo que es esa túnica externa. Luego vamos a tener una siguiente capa, que es una lámina vascular. Esta lámina vascular es la que ustedes ven aquí, que tiene los vasos sanguíneos grandes. Va a dividirse a su vez en dos planos. Un plano superficial, que va a ser un plano arterial. Estas arterias están dadas por las arterias ciliares largas posteriores, como pueden ver aquí, y estas que serían las arterias ciliares cortas posteriores. Entonces vean que estas son largas posteriores porque vean que tienen un recorrido más largo, mientras que estas son las cortas posteriores. Entonces, además de tener ese plano superficial que es arterial, tiene un plano profundo que es venoso, que son venas que se encuentran en esa capa de la coroide. Estas venas tienen un recorrido tortuoso y terminan en lo que son las famosas venas vorticosas, que son las que después terminan drenando en la vena oftálmica. Esa es la segunda capa, entonces capa vascular. Seguimos entonces en profundidad. Después de la capa vascular tenemos una capa de capilares, que es esta siguiente que ustedes ven aquí, que sería la capa coriocapilar. También la he leído en algunos textos con el nombre de capa coroidocapilar, que sería la misma. Y por último, la capa que está más en contacto con la retina, que sería la membrana basal. Esa es la lámina que estaría en contacto directo entonces con la retina. Estas son las capas de la coroide. Vamos a pasar ahora a su prolongación anterior, que sería el cuerpo ciliar. Entonces recuerden que el cuerpo ciliar va a ir desde la estrechez más o menos de la retina, que es la ora serrata, hacia adelante hasta que ella se continúa con el nombre de iris. Vean ustedes, hasta donde ustedes ven la marca aquí, sería la coroides, y de ahí en adelante sería el cuerpo ciliar. Y vean que el cuerpo ciliar, que aquí está sombreado en rojo, se continúa con el iris para terminar entonces esta túnica media. Vamos a dilucidar entonces qué estructura hay en este cuerpo ciliar. Este es un corte más o menos que hicimos en el ojo, lo estamos viendo desde arriba. Esto sería el cristalino, esto sería el iris, esto sería la córnea, esto sería la esclerótica. Y vean aquí esta estructura,
que sería el cuerpo ciliar. Se dice que el cuerpo ciliar tiene una forma triangular con una base que va mirando hacia la parte medial del ojo, pues digamos que está mirando hacia la pupila. Mientras que el vértice de esa pirámide es la que después se va a continuar hacia posterior con la coroides. Entonces, ¿de qué está compuesto el músculo ciliar? El músculo ciliar está compuesto por dos porciones. Perdón, el cuerpo ciliar está compuesto por dos porciones. Una es el músculo ciliar y la otra son los procesos ciliares. En conjunto, el músculo y el proceso son los que me forman el cuerpo ciliar. Vamos a empezar con el músculo ciliar. Este músculo ciliar sigue la misma forma del cuerpo ciliar, es decir, triangular, con una base que ve hacia la pupila y un vértice que va buscando a la coroides. Entonces va a tener dos grupos de músculos. Vean que tiene unos músculos que son más anteriores, que serían los grupos de músculos que tienen las fibras radiadas, también llamadas fibras meridionales. Y tienen un grupo de músculos que están posterior a estas fibras meridionales, que son las fibras que van en sentido circular. Esos son los famosos músculos ciliares, que ya ahorita les voy a explicar cuál es la función de ellos. Ahora, el proceso ciliar, que son estas estructuras que ustedes ven aquí sombreadas en verde, son estructuras que en conjunto, cuando le hacen la circunferencia al ojo, son aproximadamente un número de 70 y que también tienen una forma piramidal o una forma triangular. Ahora, la base igualmente de hacia la pupila y el vértice es el que está en contacto con el propio músculo ciliar. Estos procesos ciliares están separados entre ellos, recuerden que son aproximadamente como 70 por unos espacios llamados valles ciliares o también denominados espacios zonulares. Vean en esta visión, para que no se enreden, esta es una visión posterior de lo que estábamos viendo ahorita. Es decir, es como yo cortar el ojo en un plano frontal y verlo de atrás hacia adelante. Esto sería el cristalino. Todas estas son las fibras que se conectan a los procesos ciliares, que serían estos que ustedes ven aquí, y que me agarran a lo que es el cristalino. Esto que ustedes ven aquí sería el iris visto desde atrás, y esto sería la retina visto desde atrás. Vean esta capa media que está aquí, que sería la capa o la túnica media. Entonces vean ustedes, acercándome más, estos serían los procesos ciliares, más o menos un número de 70. Estos espacios entre ellos serían los espacios zonulares, y vean entonces los ligamentos, que son los que después van a sostener al cristalino. Ahora, la inervación de estos músculos ciliares es una inervación de tipo parasimpática. ¿Cuál es la función? Les explico. Recuerden que de los procesos ciliares es donde se conectan los ligamentos suspensorios del cristalino, que son los que sostienen el cristalino en su lugar. Es de pensar entonces que la función de estos músculos ciliares tiene que ser orientada a hacer algo en el cristalino. Entonces, se dice que cuando estos músculos, es decir, los músculos ciliares, están relajados, la córnea está alargada. ¿Por qué? Porque cuando este músculo está relajado, los ligamentos suspensorios están, digamos, contraídos, están elongados, y eso hace que que el cristalino se aplane, y eso sirva que pierda un poquito su concavidad y nosotros podamos ver objetos lejanos. Ahora, cuando nosotros queremos enfocar un objeto que está cerca, es en donde se tienen que contraer el músculo ciliar para que se relajen esos ligamentos suspensorios del cristalino y el cristalino adopte su forma biconvexa. Esto va a hacer que nosotros podamos enfocar objetos lejanos, y esto es gracias al parasimpático, que es el que nos hace ese reflejo, que es el famoso reflejo de acomodación. Es lo importante de esos músculos ciliares. Para terminar entonces esta túnica media, vamos a hablar del iris. El iris, ya saben que es la parte del ojo que es la que tiene el pigmento, es la que tiene el color que le da los ojos característicos a las personas, el color de ojo característicos a las personas. Ese iris tiene una cara anterior que ve hacia la cámara anterior del ojo, es decir, que ve hacia lo que es la córnea, y va a tener una cara posterior que es la que ve hacia la cara posterior es la que ve hacia la cámara posterior del ojo. Va a tener una circunferencia mayor, que es en donde ella está, digamos, agarrada para poder estar suspendida así, y va a tener un borde que es libre, que es la circunferencia menor. Entonces, ¿qué encontramos en la cara anterior? Primero, sabemos que la cara anterior es el límite posterior de la cámara anterior. En el siguiente video del ojo, que hablaré de los medios de refracción,
También hablaré de estas cámaras para que ustedes puedan entender a qué me refiero yo con cámara anterior y a qué me refiero yo con cámara posterior. Entonces vea que el iris tiene en su cara anterior un conjunto de pliegues llamados pliegues radiados del iris. Esta es una visión del iris. Fíjense ustedes todos los pliegues que ella tiene. Claro, esta es una visión un poco microscópica. Y fíjense ustedes que tiene dos anillos. Un anillo colorado interno, que es el anillo coloreado menor, cuya grosor es de 1 a 2 milímetros. Mientras que también tiene un anillo colorado mayor, que sería en su circunferencia mayor, o externo, que mide de 3 a 4 milímetros de grosor. Ya saben que el anillo colorado mayor es el que está por fuera entonces del anillo colorado menor. Ahora, vean ustedes, en su cara posterior ella va a tener dos relaciones. En la parte central se relaciona con la cara anterior del cristalino, estamos hablando de la cara posterior del iris, y en la parte periférica está en relación con los procesos ciliares. Ahora, su circunferencia mayor es el lugar en donde el iris se inserta específicamente a nivel de lo que es el cuerpo ciliar, que recuerden que es esta zona. Además, en ese lugar es que se forma el ángulo entre el iris y la córnea, que es el famoso ángulo iridio-corneal. Es el lugar donde está el conducto de Schlenk, que es el famoso conducto que absorbe o reabsorbe, mejor dicho, lo que es el humor acuoso. Ahora, a nivel de ese ángulo iridio-corneal hay una serie de fibras que son las que me conforman el ligamento pectíneo. Ahora, su circunferencia menor, que es la que está libre, es la que me forma el orificio pupilar, la famosa pupila, que no es más que el espacio que queda en el centro del iris, por donde puede penetrar la luz hacia lo que es el ojo. Ahora, el iris tiene dos esfínteres. Tiene un músculo, que es el más medial de los dos, que es el músculo esfínter de la pupila. Si es esfínter, significa que él cierra la pupila. Recuerden que el parasimpático hace ese proceso que se denomina miosis. Mientras que existe un músculo que está un poquitico más hacia la periferia, que es el músculo contrario al que les acabo de decir, que sería el músculo dilatador de la pupila. Este músculo dilatador de la pupila está controlado por impulsos simpáticos, por eso es que el simpático causa la dilatación del ojo, que es el proceso denominado midriasis, que sería lo contrario a la miosis. Vamos a pasar entonces a describirles lo que es la túnica interna. Esta retina se va a dividir en tres porciones. Una primera porción, que sería la más posterior, que es la retina propiamente dicha. Recuerden que esta túnica interna también es llamada túnica nerviosa, porque en ella se alojan son estructuras nerviosas como lo es la retina. Esta retina, a pesar de que los libros lo dibujan amarillo, realmente es transparente, es incolora. Esta parte posterior, que sería la propia retina, o como lo llamaban antes, porque realmente este es un nombre viejo, retina propiamente dicha, es la parte que tiene la función nerviosa. Ella es la que capta los impulsos luminosos y lo transforma en imágenes, que son las que nosotros podemos percibir. Aquí es donde ocurre la magia de la visión. Entonces ella es la que después las fibras se reúnen, pasan por la lámina cribosa que formó la esclerótica y que ayudó a formar la coroides, y es que ella forma el nervio óptico. De hecho, se dice que la retina no es más que una prolongación del nervio óptico. Entonces, ella va a ir, digamos, de esa emergencia del nervio óptico hasta la ora serrata. La ora serrata no es más que la estructura en la cual se estrecha esa retina. Ya de la ora serrata en adelante cambia la porción de la retina y pasa a su segunda porción. La primera porción, que es la retina propiamente dicha, llega hasta la ora serrata. Su cara externa, que sería esta que ustedes ven hacia afuera, es la que está en contacto con la coroides, pero recuerden que no se adhiere a la misma. Mientras que su cara interna es la que está en contacto con el cuerpo vítreo. Cuando veamos el tercer video de ojo de los medios de refracción, entenderán que es el cuerpo vítreo, pero básicamente es esta estructura que ustedes ven aquí, que tiene una consistencia más o menos, una forma de vidrio, por eso la llaman vítreo. Ahora, en el centro de la retina vamos a encontrar lo que es la papila óptica, que es el lugar por donde emerge el nervio óptico. Ojo, yo les estoy diciendo en el centro, pero vamos a ver ahorita en una imagen que realmente no están al centro. Esta es una visión superior del ojo izquierdo, y justamente el centro del globo ocular sería esta zona que ustedes ven aquí deprimida, que ahorita les voy a explicar qué es. Mientras que entonces la emergencia del nervio óptico, que se supone que es donde está la papila óptica, está realmente medial con respecto al eje central ocular. Y esta estructura, que sí coincide con el eje central ocular, se llama la mácula lútea. Vamos a ver que la papila óptica, aquí en esta visión se ve perfecto, vean que el centro, que es la mácula lútea,
mide de 3 milímetros a 1.5 milímetros, mientras que medial a ella y ligeramente superior es que está la papila óptica, que es donde emerge el nervio óptico, que mide de 1.5 a 1.8 milímetros de diámetro. Eso es lo que nosotros podemos ver cuando hacemos un fondo de ojo. Ahora, esta papila óptica tiene un punto central que se denomina excavación central. Entonces vean que de ella es que emergen los vasos sanguíneos retinianos. Ahorita les voy a explicar cómo son esos vasos sanguíneos. Y en la mácula lútea, que sería esta estructura que se llama así, se llama mácula lútea porque ella es un color amarillento, realmente, ella, primero que tienen que saber es que los vasos sanguíneos no llegan a ella, por eso se dice que es avascular. Aparte tiene una excavación central, que es la que veíamos ahorita en la imagen, que se ve como una excavación, que se denomina fovea central. Y además en el centro de la fovea central existe otra depresión más profunda, que es la foveola. Entonces, ¿cuáles son los vasos retinianos? Fíjense ustedes, estas son las ramas de la arteria central de la retina. Ellas se dividen en dos grupos de ramas. Unas ramas que van hacia medial, que se llaman ramas nasales, pues se supone que aquí está la nariz. Y unas ramas que van hacia lateral, que se denominan ramas temporales, porque se supone que aquí está el hueso temporal. Así es la nomenclatura de estas arterias. Fíjense ustedes entonces que la arteria central de la retina da rama ascendente y descendente, y después estas se dividen en ramas nasales y temporales, que son las que veíamos en la imagen anterior. Entonces las ascendentes daría la nasal superior y la temporal superior, y la descendente daría la temporal inferior y la nasal inferior. Ahora, terminamos entonces con la primera porción de la retina, que es la más complicada. Luego tendríamos la segunda porción, que va desde la ora serrata hacia adelante. Es toda esta que ustedes están viendo, que va tapizando la parte interna de todo el cuerpo ciliar. Por eso que se llama porción ciliar de la retina. Realmente la función nerviosa es muy primitiva aquí. Es muy escasa la función de visión, porque es muy rudimentaria la retina que se encuentra a este nivel. Y por delante de ella, cuando ya llega al iris, tapiza la parte posterior del iris, más rudimentaria aún, que es una retina que no es nada reactiva y que la llamamos porción iridiana por encontrarse posterior al iris.